Comentábamos que estamos en el sexto domingo de Pascua del ciclo B, alrededor del Evangelio de Marcos, pero ya en varias ocasiones hemos dicho que en los tiempos fuertes litúrgicos de Adviento, Navidad, Cuaresma y Pascua, la liturgia nos presenta textos del Evangelio de Juan. Hoy vamos a profundizar en esta frase que tal vez describe mejor al Dios vivo, al Dios revelado en Cristo, porque Dios es amor. La primera lectura está tomada del libro de los Hechos de los Apóstoles. Es el relato, es el relato que se conoce como de la conversión de Cornelio. Bueno, eh, este Cornelio era un centurión, es decir, un Si le puedes dar, oficial. perdón, Sí, Alex, si le puedes dar display a la presentación, por favor. display. Es que, a ver, ¿no la están viendo ustedes? No, seguimos viendo la carátula. Dame un Ah, segundo. perdón. Es que hoy cambió el Zoom, al menos en mi computadora. Dejo de compartir. Voy a poner nuevamente esto. A ver si la pueden ver. Sí, ahora sí ya. Sí, Gracias. Sí, gracias. perfecto. Gracias. Al contrario. La primera lectura, seguimos avanzando en el libro de los Hechos de los Apóstoles, es decir, en las lecturas dominicales, aunque este texto, para quienes nos acompañan en el podcast, pues hace algunas semanas que lo vimos. Es esta conversión de Cornelio, un oficial romano, destacado en la guarnición de Cesarea Marítima, la capital de la Judea romana, y lo que vamos a escuchar es una de las escenas o perícopas más largas del libro de los Hechos. El autor le dedica todo este tiempo porque realmente implica un parteaguas para la iglesia. Por primera vez en un ambiente, en este caso en una familia totalmente pagana, sin un referente judío o de acercamiento al judaísmo, se hace presente eh, pues este dinamismo del Espíritu de Dios, ¿no? Esto eventualmente se traduce en la apertura de la iglesia a todas las culturas. Cornelio es presentado como un buen hombre que veneraba a Dios con toda su familia, era solidario con los pobres, oraba incesantemente. El texto nos habla de dos visiones, una visión que el Espíritu le concede a Cornelio, invitándolo a que vaya a buscar a Pedro a Jaffa, donde estaba alojado, y a Pedro también le muestra una visión de que no debe de llamar impuro a lo que Dios declara impuro. Podríamos decir que este pasaje se podría llamar la conversión de Pedro y está implícito en esta frase que nos transmite el texto. Ahora caigo en cuenta de que Dios no hace distinción entre personas. Acepta a quien lo respeta y practica la justicia, sea de la nación que fuere. Pedro y sus acompañantes se convierten entonces en testigos de que en Cristo un solo espíritu, que es el de Dios, une a todos los creyentes, más allá de sus orígenes étnicos e inclusive religiosos. Tomar como base esta frase que escucharemos en la propia lectura. Dios no hace distinción de personas. Llegamos a el Salmo que meditaremos, Salmo 97, que es un himno a Dios como Rey del universo, no Rey de un solo pueblo o de una sola alianza, sino Rey de toda la humanidad, del universo entero. Invita al pueblo a cantar, a acercarse a Dios con una mirada renomada, con un canto nuevo, a proclamar la victoria de Dios y cómo ha revelado su justicia a todas las naciones. Dios manifiesta así su amor y su lealtad que trasciende de estas fronteras a veces más humanas que divinas, ¿no?
las culturales, las religiosas, las étnicas, etcétera. De su ámbito original en Israel, el conocimiento de Dios se ha extendido a todos los pueblos y naciones, quienes responden aclamando con júbilo al Señor. Cantemos al Señor un canto nuevo, pues ha hecho maravillas. La segunda lectura está tomada de la primera carta del apóstol San Juan, otra de las lecturas que nos ha acompañado a lo largo de todo este tiempo pascual. El capítulo 4 inicia llamando la atención a los destinatarios para que no crean que todos los que se presentan como inspirados realmente lo son. La clave de la auténtica inspiración cristiana no es hablar, como decimos coloquialmente, de los dientes para afuera, sino cuando alguien con su testimonio y congruencia de vida nos muestra el amor mutuo, sustentado en el amor que Dios se manifiesta o le manifiesta a cada quien en su corazón. Aquella persona que no da un testimonio de amor hacia el prójimo es evidente que no conoce a Dios, independientemente del discurso religioso que maneje. El que ama a Dios ha nacido de Dios y conoce a Dios. La muestra más grande del amor de Dios es el envío de su Hijo para que nos entregara su vida y a través de eso tuviésemos vida plena. Esta frase tan densa, profunda y central de nuestra fe cristiana, tomada precisamente en la lectura de hoy. El amor consiste en esto, no en que nosotros hayamos amado a Dios, sino en que Él nos amó primero. Y así llegamos al Evangelio de este domingo, Evangelio de San Juan, capítulo 15, el capítulo dedicado al amor. Y a este mandamiento, a esta encargo particular que Dios nos da, ámense los unos a los otros como yo los he amado. Es la segunda parte de la enseñanza que empezó la semana pasada. ¿En qué consiste estar unidos, unidas a la vid? Pues precisamente el vivir desde este amor compartido, este amor mutuo. Jesús nos ama como el Padre lo ama a Él. Por eso, quien conoce a Jesús conoce al Padre. La identidad fundamental del Padre, de Dios, es este amor de agape. A mí me gusta a veces escribir con mayúscula para separarlo, subrayar que es este amor que viene de Dios y que nos lleva hacia Dios, pero del que somos capaces. Permanecer en el Señor significa permanecer en su amor, recibirlo como verdaderamente es, infinito, incondicional, indiscriminado. Es muy importante cultivar la atención correcta a la manera como Cristo se me entrega amorosamente siempre. Como el Señor obedecía los mandamientos de su Padre, la manera concreta de encarnar el amor día a día y que Él escuchaba en esos momentos de silencio cuando iba a dialogar con su Padre, así nosotras y nosotros estamos llamadas a obedecer los mandamientos del Señor, es decir, a discernir lo que Él nos muestra como nuestra misión concreta de amar día a día, lo que Él nos confía. El Señor describe claramente el único mandamiento que nos da. Ámense mutuamente como yo les he amado. Y explica que eso se traduce en dar la vida por los amigos, por las amigas. No solamente renunciar a la vida, al bios, como hicieron los mártires, ¿no? Para beneficiar a las personas amadas y como también lo vemos en la muerte del Señor Jesús, por amor a nosotras y nosotros, sino en gastarnos esa vida, el bios, día a día, para transmitir vida plena, la zoe, a quienes amamos. El Señor es quien nos indica la manera de entregarnos para dar vida, sus mandamientos concretos. No nos da órdenes, sino que nos invita a ser partícipes en su proyecto de salvación, de incorporación de todas y todos al reino de su Padre. Nos confía la misión de ser amor. Todo es don, gratuidad. La existencia, el amor de Dios, la redención, la elección, la misión que se nos da. Solo manteniéndonos en la gratuidad podremos dar el fruto que Dios nos invita a dar. Tomado del texto del Evangelio, esto es lo que les mando.
que se amen los unos a los otros. Si hay algo que nos caracteriza como hijos o hijas de Dios, es esta capacidad de amar, capacidad para el amor. Capax Dei decían los antiguos, ¿no? Somos capaces de Dios como seres humanos. Quiere decir que podemos acoger la infinitud de Dios con estas salvedades de nuestra propia condición humana, pero acoger al Dios que se entrega en la plenitud de su ser a cada humano, a cada hijo, a cada hija, y nos introduce en ese dinamismo del amor trinitario que constituye la esencia última de Dios. Que en muchas ocasiones hemos dicho que este amor de Dios, que es lo que nos hace ser quienes somos, que es, digamos, el sentido de nuestra vida, como nos recordaba el canto de entrada, este amor divino requiere de nuestra parte el que vayamos ejercitándolo, que vaya madurando, que vaya enriqueciéndose. Y en otras ocasiones he comentado que eh, el amor, para que lo entendamos, este amor de agape, que es una facultad que tenemos como seres humanos, un potencial que tenemos como seres humanos, pues requiere tiempo, ejercicio, maduración, para que vaya consolidándose, para que alcance la plenitud de cada una y cada uno, ¿no? Me pongo a pensar, y a veces uso este paralelo, otras capacidades humanas que todos tenemos, pero que tenemos que cultivar. Pensemos, por ejemplo, en el lenguaje, ¿no? Un niño o una niña, todo ser humano tiene la capacidad de aprender a comunicarse a través del lenguaje. Eh, pero requiere de alguien que se lo transmita, alguien que se lo modele, y alguien puede quedarse en un nivel de lenguaje sumamente eh, sencillo, digamos, primitivo, o lo puede ir desarrollando y seguir desarrollando y profundizándolo y enriqueciéndolo, y eventualmente hasta sentir gusto en la manera como construye, se comunica a través de un lenguaje así cultivado, enriquecido, etcétera. E inclusive puede darle vida a las personas a través de la forma como ha desarrollado, como ha concretado ese lenguaje. Pensemos en los grandes literatos y literatas en nuestra tradición cristiana, en particular Santa Teresa de Jesús de la Cruz, con textos realmente sublimes, bellísimos. ¿Cuánta vida dan? Y eso empezó con las primeras palabras que pudieron balbucear en esa lengua. El amor es así. Todas y todos podemos empezar a aprenderlo. Eh, lo importante es que no nos quedemos, digamos, en un estadio primitivo o sin hacerlo nuestro, sin hacerlo parte de nuestra identidad o manejarlo desde nuestra identidad y desde ahí poder construir la plenitud a la que Dios nos invita, ¿no? Que nuestra manera de amar cada vez sea más, podríamos decir, variada, rica, que enriquece también a las otras personas. Y eso desde luego que requiere tiempo, requiere invertirle en nuestra cotidianidad el ejercitar ese amor, como cuando ejercitamos el lenguaje se va enriqueciendo, se va haciendo más profundo, más capaz de transmitir los sentimientos profundos que tocan nuestro corazón. Entonces la clave es eso. La lectura nos presenta también otros elementos que ya les vislumbraba cuando compartía con ustedes algunos elementos exegéticos, es decir, de sentido bíblico. Primero que nada, partiendo del Evangelio, el captar que nuestro gran maestro es el Señor, es el que nos enseña en qué consiste el amor, ¿no? Ámense los unos a los otros, no en abstracto. Nos dice, ámense los unos a los otros, ámense mutuamente como yo les he amado. Es decir, a la manera como yo les enseño, porque no es solamente, digamos, un recuerdo anecdótico o inclusive histórico.
es que todos los días el Señor renueva su entrega amorosa, personal, directamente a cada una y a cada uno de nosotros. Y en la medida en que acogemos con atención, con em, plena conciencia esta manera como Dios se nos entrega, pues también vamos aprendiendo de Dios cómo ejercitar ese dinamismo del amor en nuestras vidas, en nuestras identidades, con los dones y talentos que tenemos, y vamos pues enriqueciendo, profundizando nuestro propio arte de amar, que, como hemos dicho muchas veces, es irrepetible. Solamente cada persona lo puede encarnar y transmitir así. Tiene mucho que ver con la identidad de cada una y cada uno, su carácter, su temperamento, todo lo que nos va constituyendo como seres únicos e irrepetibles. Y finalmente con la capacidad de ser bendición para las personas que nos rodean. Entonces, el Señor es nuestro Maestro. Ámense mutuamente y yo les muestro el camino. Inmediatamente dice que no hay un amor más grande que el que entrega su vida por las personas que ama. Y ya comentábamos que el entregar la vida no solamente en un acto, podríamos decir, dramático o radical, morir por alguien para que alguien tenga vida, sino que se traduce básicamente con la misma riqueza y profundidad en una entrega cotidiana como todos los días, ya comentamos en innumerables veces, esa pregunta central del discernimiento. Cuando en la mañana o cuando preparamos nuestro día en apertura y escucha desde el silencio al Dios que habita en cada una y cada uno, hacer esa pregunta. Señor, ¿cómo quieres que amemos hoy? Tenemos datos y referentes, sabemos a dónde vamos a ir, en qué contexto vamos a ir. En ese contexto, ¿dónde está mi misión, Señor, mi familia, mi trabajo, mi entorno, mi iglesia, mi comunidad eclesial? ¿Cómo quieres que amemos hoy? Hoy, 5 de mayo, ¿cómo quieres que ame en mi familia, en mi entorno, en lo que me rodea? Vivimos en un mundo cada vez más complejo en el sentido de que se abren distintas maneras de encontrarnos y comunicarnos. Pues también lo hacemos a través de las redes sociales. Hay muchas formas, como el Señor nos puede decir, así como en otro momento era, levántate y ve a visitar a tal persona que te necesita, como es el caso de lo que vimos en la primera lectura, en la lectura de los Hechos. Dios le dice a Cornelio, te va a venir, manda a buscar a una persona que se llama Simón Pedro, te conviene, te va a dar vida. Y como a Simón Pedro le dice, ve a encontrarte con Cornelio, y los dos reciben vida de ese encuentro. Cornelio porque escucha de Pedro el mensaje de la buena nueva del Señor Jesús, y Pedro, que se da cuenta, rompe las limitaciones de su esquema judío hasta entonces, judío cristiano, desde luego, pero todavía muy arraigado en las limitantes que ponía la tradición judía, y darse cuenta de que el Espíritu de Dios trasciende culturas, trasciende todas nuestras maneras de entender a Dios, ¿no? Básicamente sabemos dónde Dios está actuando porque el amor está actuando. Y eso es lo que le llama la atención a Pedro. Estaban acostumbrados a ver cómo trataban y se trataban los romanos entre sí. Y llegar a una comunidad y además un oficial del ejército romano que los recibiera así, que les atendiera con las características propias que ellos habían empezado a ver en sus propias comunidades, porque recordemos que no era garantía el seguir la Torá de acuerdo a las propuestas de las escuelas religiosas de la época judías. Simple y sencillamente pensemos cómo trataban a la gente fariseos y los saduceos, con muy bellas excepciones. Pues finalmente ya hemos dicho, ahí no estaba Dios. Pedro se asombra de que el Espíritu está actuando. El amor actúa más allá de las fronteras de nuestro pueblo judío. Hoy en día diríamos, pues el Espíritu de Dios está actuando muchas veces más allá de las fronteras de nuestra iglesia,
cuando encontramos personas de otras tradiciones religiosas o personas que no tienen ninguna religión y que sin embargo hablan este lenguaje del amor, pues Dios está actuando, está trabajando en ese lugar. Volviendo a lo que les comentaba, todos los días le hacemos esa pregunta al Señor y no faltan instrucciones claras, pertinentes para encarnar el amor en cada día. Finalmente, recordemos que la palabra mandamiento, y lo hemos subrayado mucho, es dar en mano de, confiar algo. ¿Cuál es el mandamiento de Dios? El mandamiento lo vas a recibir todos los días. ¿Qué te está confiando Dios para este día? Desde cosas que pueden ser sublimes, muy llamativas, digamos, o realmente trascendentes, importantísimas, hasta otras que pueden parecer pequeñas, pero que en el proyecto de Dios son trascendentes. Un pequeño detalle, una llamada, decíamos, un mensajito, alguien que a lo mejor está esperando que le muestres el amor de Dios que reside en tu corazón. Pidámosle al Señor esa gracia y pidámosle no distraernos del amor que nos ofrece para que enseñadas y enseñados por Él podamos a su vez compartir ese amor con otros hermanos y hermanas. Que así sea. Pues hoy quiero compartir con ustedes un credo personal, un credo familiar y quiero valerme de esto que ven, esta cruz que ven al frente del altar de hoy y que me regaló mi familia. ¿Se acuerdan que hace como 5 años, en otra fiesta que tuvimos de mi aniversario sacerdotal, me regalaron una estola donde estaban los dedos, con los dedos de todos los que asistieron, hicieron una estola como para subrayar que el cariño de la familia me sostiene, ese es el centro de mi sacerdocio, ¿no? Y ahora me dieron algo similar, pero con esta forma de la cruz, y en la parte de atrás, no me voy a levantar para mostrárselas, pero están los nombres de todas las personas que participaron. Ese es el Dios en el que creo, el Dios que se me ha revelado, el Dios que es familia, Padre, Hijo y Espíritu Santo, que nos convoca y que cuando estamos atentos y acudimos a su convocatoria, nos colma de bendiciones, como han sido estos días compartidos en familia. Cada sonrisa, cada presencia, la palabra del Padre que nos unía, que nos hace sentirnos cuerpo en Cristo, la presencia del Señor Jesús, la redención que hemos vivido, cada uno, desde la última vez que nos encontramos, las formas como Dios se nos ha hecho presentes. El Señor Jesús, este Hijo único de Dios, que por amor a nosotras y nosotros toma de María y con María carne humana, realidad humana, para transmitirnos en un lenguaje accesible a nosotros el misterio de Dios y el misterio de lo que somos nosotras y nosotros, que somos su imagen. ¿Cómo pasó por el mundo haciendo el bien? Nos dice el Evangelio. Y conversando con mis tías, con mis tíos, con mis primos, sobrinos y demás, contemplar cómo Dios pasa por sus vidas, cómo ha ido tocándonos a través de ese amor que se junta, como nos recuerda el propio Pablo, vivo pero no vivo yo, Cristo vive en mí. Como Cristo y cada una y cada uno de nosotros encarna nuevamente el amor en el mundo, en cada palabra, acción, a veces toma de distancia, porque en ocasiones es lo que el Espíritu nos pide. Déjame que yo acompañe a esta persona, no te toca a ti. Todo esto ha estado presente en esta reunión familiar, en este compartir la fe. Finalmente, compartir que todas y todos estamos redimidos por la entrega de Cristo en la cruz, que es la concreción de un Dios que está dispuesto para toda la eternidad a que cada vez que alguno o alguno nos perdamos del camino, nos carguemos de heridas o lo que duele todavía más, carguemos a otras personas de las heridas de nuestro egoísmo. Cada vez que regresamos al crucificado y resucitado,
recibimos esta transformación de nuestro corazón a un corazón que da vida plena. Finalmente, también el recordar que somos hijos del mismo Espíritu, hijas del mismo Espíritu, enviados por Dios a una vida nueva, a una vida compartida, a reconocer que Padre, Hijo y Espíritu Santo, esta familia trinitaria, son imagen de la familia que estamos invitados a constituir. Y eso es a lo que le llamamos iglesia, cuerpo vivo de Cristo, sacramentos que nos sostienen, porque en cada uno de ellos Cristo se nos entrega de una manera específica, personal, directamente involucrado con nosotros, invitándonos a involucrarnos en una vida de amor compartido. Y eso es lo que vamos prefigurando, pregustando como vida eterna. Ese es nuestro sueño. Que ahora, como ya varios de los que vinieron a la reunión se tuvieron que ir porque mañana tienen que trabajar, pues todos soñamos con aquella vida eterna en la que estaremos en una celebración permanente de comunión en Cristo. Que así sea. La oración es desde luego también una forma de amarnos mutuamente, de tener presentes a las personas que amamos, que queremos, presentárselas a Dios, unir nuestro cariño al cariño de Dios. Que en esta semana, desde luego, en cada uno de los días, cuando le preguntemos al Señor, ¿cómo quieres que ame hoy? Entre las maneras concretas de amar, como puede ser tener una sonrisa para la gente que nos rodea, ayudar a quien lo necesita, hacerle caso a quien a lo mejor no está siendo atendida correctamente, pues a lo mejor hay muchas personas que necesitan que alguien ore por ellas, por ellos. Que pensemos a lo mejor en las personas que están en los hospitales, que se sienten solas, en las personas que a lo mejor están sufriendo la violencia de muchas maneras. Aquí lo fundamental es que entremos a nuestro corazón, sintamos nuestro amor unido al de Cristo y que eso se convierta en bendición para las personas que le vamos presentando al Señor. Que sea un tiempo realmente de cumplir el mandamiento, es decir, lo que Dios pone en nuestras manos, lo que Dios nos confía, que básicamente es ser vehículos y co-creadores, copartícipes de la redención del mundo a través de su amor unido al nuestro. Que tengan una bendecida semana, Dios con ustedes.